Para finalizar este simposio, invitamos a la doctora Georgina Magaña Solano, ¿verdad? Ella abordará el tema de esteroides en trauma cráneoencefálico severo, ¿verdad? Ella es intensivista neurointensiva del Instituto Nacional de Neurología de aquí de la Ciudad de México. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias. Pues buenas tardes, muchísimas gracias a la asociación por la invitación. Sé que ya esta hora es una hora bastante difícil, seguramente ya muchos tienen hambre y los que ya comieron pues están precisamente en las horas difíciles también. Entonces vamos a tratar de ser lo más concisos posibles y vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible. Es un tema que de inicio cuando nos mencionan la invitación para dar esto, uno pensaría, bueno, pues lo resuelvo tan fácil con la primera diapositiva y es no. No sé si alguno de ustedes esté en desacuerdo con esto, pero cuando pensamos esteroides a estas alturas, en trauma severo, entonces el reto era, ¿qué es lo que voy a decir? Si con una diapositiva resuelvo el ya estuvo no, entonces ya no tenemos nada que hablar y entonces nos podemos marchar. Revisando un poco acerca de este tema y tratando de sacarle lo más posible, entonces yo decía, bueno, ¿se justifican los esteroides en trauma? Sí, claro, en trauma raquimedular. Pero hablar de trauma craneal desde los años 70 está la historia ya bien estudiada y no hay ninguna circunstancias nuevas que nos obligaran otra vez a regresar al mismo punto. Entonces, la opción es, dejamos esto y nos olvidamos y entonces vamos a hablar de algo más concreto. Y no porque vaya a cambiar de tema. Entonces, ubiquémonos en el trauma craneal, hablar de trauma severo, como el doctor ya había dicho, estamos hablando de trauma con un Glasgow entre 3 y 8, son pacientes que ingresan en estado de coma generalmente y tienen un riesgo de mortalidad muy alto, que es hasta el 36%, pero la probabilidad de secuelas es todos, absolutamente todos. El trauma tiene importancia ya que si nosotros revisamos los costos, las repercusiones sociales, estaremos encontrando que existe cada 7 segundos y que ocasiona la muerte cada 5 minutos. El trauma craneoencefálico constituye 1/3 de todas las muertes secundarias a todos los traumas. Y el costo estimado en tratamiento, si ustedes lo ven en dólares, pues es altísimo. Estamos hablando de 56 billones de dólares por año, lo que obligaría entonces a pensar cuáles son las estrategias que tengo que realizar para tratar de evitar todas las secuelas que van a hacer repercusión en toda la sociedad y además también tratar de evitar que los pacientes que fallecen lleguen a ese punto porque precisamente más del 60% de estos pacientes tienen menos de 40 años, o sea, totalmente jóvenes y en edad reproductivas. Por lo tanto, impacta sobre los costos y sobre la productividad de una nación. La mortalidad en trauma craneal, específicamente en el trauma severo, es de aproximadamente del 35 al 40%, pero en centros neurológicos avanzados. Aquí la pregunta es, ¿existe farmacológicamente algo, una bala dorada de la cual pudiéramos hablar para poder incidir en alguno de los tiempos del trauma? En general, la lesión primaria, que es la que ocurre en los primeros instantes, sobre esa ya no podemos incidir. Esa lesión primaria va a ser el propio trauma, la hipoxia, isquemia, pero la que nos importa y sobre la que sí vamos a poder actuar, al menos intentarlo, es sobre la lesión secundaria. Y esta es la respuesta fisiológica y sistémica, que va a ser secundaria a la lesión inicial y que es la que va a causar el daño neurológico que va a dejar las secuelas. Entonces, la lesión inicial, como dijimos, bueno, puede ser por hipoxia,
por la liberación de los aminoácidos endógenos excitatorios, específicamente el glutamato, por producción de sustancias proinflamatorias o por liberación de radicales libres. Esto mismo, si lo llevamos más adelante, entonces hablamos de una propagación de ese daño inicial a ser un daño cerebral secundario. Y esto va a ser por edema, por disrupción axonal, por hipertensión intracraneal, en algunos casos por hidrocefalia, por los hematomas que se lleguen a producir o por isquemia. Si hablamos de la cascada, que ya seguramente en alguna de las pláticas ya tocaron, el proceso fisiopatológico de toda la lesión secundaria es lo que ha llevado a los investigadores a tratar de ahondar más, si es posible, precisamente la primera pregunta de ¿todavía se justifica buscarle la utilidad de los esteroides? Y entonces observamos que si existe isquemia, hay reducción de flujo sanguíneo, hay depresión de las reservas energéticas, recordemos que el cerebro trabaja con ATP, hay depresión de sodio, de potasio, esto nos lleva a acidosis. En esta alteración de la bomba de sodio y potasio va a haber una despolarización de las membranas, liberación del glutamato, activación de los receptores NMDA, aumento del calcio, por lo tanto, intracelular, y este aumento de calcio intracelular va a activar la oxidosintetasa, las lipasas, proteasas, endonucleasas, y va a haber pues producción de óxido nítrico. Esto, por un lado, nos va a llevar a la apoptosis. Por otro lado, la producción de óxido nítrico va a hacer que se liberen radicales libres, vuelve a haber peroxidación lipídica y esta es la causante del daño secundario y del daño celular irreversible. Si hablamos de tiempos más adelante, cuando ya hay recuperación en algunas zonas y empieza a haber nuevamente aporte de oxígeno, va a haber reperfusión, y al haber aporte de oxígeno en presencia de grupos HEM, junto con la inflamación va a haber liberación de citocinas y por lo tanto nuevamente daño celular irreversible y apoptosis. Aquí vamos a hacer la síntesis nuevamente, entonces tenemos la alteración de la bomba de sodio-potasio, disminuye el ATP, las reservas, aumenta la electropositividad en la membrana celular, se bloquean los canales de sodio, aumentan los hidrogeniones, hay hipoxia, principalmente a nivel de mitocondria, como consecuencia aumentan los hidrogeniones, hay proteasas y fosfolipasas que también se activan por acidosis, lo que habíamos visto anteriormente. En el sistema de las complexinas hay, por la hipoxia y por la liberación de hidrogeniones, liberación del glutamato, y lo que habíamos visto por isquemia reperfusión, conversión de las xantinoxidasa y deshidrogenasa hacia xantinoxidasa, y del ácido úrico por la disminución del ATP se va hacia hipoxantina, y entonces en presencia de oxígeno, lo que habíamos comentado, cuando ya existe hematoma o salida de sangre en una hemorragia local, en una hemorragia subaracnoidea, entonces va a haber conversión a través de la xantinoxidasa de los superóxidos a peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno va a ocasionar la peroxidación lipídica y lo que habíamos mencionado, la apoptosis. Este es el mismo esquema. Tenemos unos tiempos específicos para tomar acciones. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica, tenemos, no lo puedo señalar. Que hay, en los primeros minutos va a haber un fallo energético y excitabilidad. Sí, gracias. Ok.
Entonces, encontramos que dentro de los primeros minutos vamos a aprender depresión de oxígeno, ingreso de calcio, activación del glutamato, liberación de los radicales libres. En este tiempo podemos decir, bueno, tenemos las opciones terapéuticas de utilizar productos que pudieran actuar sobre la antiexcitabilidad. Pero si pasan de los primeros minutos, entonces esta protección también lo puede dar la protección endógena. Si estamos hablando de más tiempo, ya estamos hablando de que ya entramos a la fase de inflamación, y aquí sí, toda la liberación de sustancias de la cadena inflamatoria, y entonces la activación de las caspasas que ya nos va a llevar hacia muerte celular. En estas ya estamos hablando de horas o de días, pudiera ser que pudieran estar interviniendo antiinflamatorios o medicamentos que pudieran ir contra la apoptosis. Definitivamente en este tiempo ya no es tan fácil actuar, y sobre esto es sobre lo que se ha intentado ver, cuáles pudieran ser los mecanismos de la acción de los fármacos que de alguna manera pudieran impedir la apoptosis. Entonces, el tiempo que tenemos de ventana para evitar el daño secundario postrauma definitivamente son a veces minutos. Si estamos hablando de muerte celular mediada por iones, son minutos a horas. Si estamos hablando de la peroxidación lipídica, estamos hablando de solamente 8 horas. Y hablar de isquemia por compresión en trauma, estamos hablando prácticamente de que solamente tenemos 72 horas. Si nosotros dejáramos pasar más tiempo, y estamos hablando ya de 7 días, una semana completa o 3 días, seguramente todas las áreas circundantes a la lesión habrán sufrido ya tal lesión que ya no será posible que sea reversible. Pero todas las áreas circundantes también tienen susceptibilidad de convertirse en zonas de necrosis. Entonces, básicamente ese va a ser el objetivo de tratar de rescatar no ya las zonas lesionadas, sino la lesión secundaria. En este punto, hubieron algunos datos en la investigación que estuvimos realizando acerca de cuáles son los esteroides que se han utilizado, y existe una historia que quisiera transmitirles que me llama mucho la atención. Los investigadores se ponen a ver, bueno, si nosotros hacemos la utilidad de los esteroides, ¿en qué momento pudiéramos actuar? Empiezan a hacer lesiones a ratas en estudios experimentales, y encuentran que las lesiones en las ratas hembras podían tener menos áreas de lesión. Al revés, las lesiones que se hacían en estudios experimentales con ratones, en los ratones, aunque fuera la misma lesión inducida, estos respondían de manera diferente. Entonces, bien, ¿qué sucede? ¿Cuál es la parte en donde en la misma lesión las ratas hembra están respondiendo mejor? Son varios estudios, y entonces deciden, vamos a tratar de volver a repetir el experimento y veamos si esto se repite. Se repite de igual manera. Bueno, entonces, ¿en qué zonas son las zonas que son más afectadas? Observan que el tejido circundante en las ratas hembra es más rápido que se recupere. Hay lesiones muy específicas que ya no se recuperan, pero en las ratas machos la lesión circundante incluso no solamente no se recupera, sino se hace mayor por inflamación. Entonces se plantea la posibilidad, algo tiene que ver el que las ratas hembra tengan esta respuesta. Seguramente es la irrigación, y seguramente serán hormonales o alguna sustancia que esté interfiriendo. Se vuelve a tomar ahora tejido de las ratas, se lleva al laboratorio, y ahora ya sin la irrigación propia de cada especie, se hace la lesión igualmente en modelos controlados, y se observa que de igual manera cuando el tejido de la rata hembra es lesionado, la zona circundante de la lesión está lesionada, pero la zona que está alrededor tiene mejor reperfusión y no tiene tantas áreas de apoptosis. La de las ratas macho, sí. Entonces algo está sucediendo, ya no tiene la irrigación, ya no tiene el estímulo del torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que está pasando?
Entonces, siguen haciendo las investigaciones y se dan cuenta que sí, en efecto, tiene que ver con los efectos hormonales, pero no nada más los efectos hormonales circulantes, sino los efectos hormonales endógenos, los propios de cada célula. Entonces, esta respuesta no solamente es por la liberación de sustancias, no solamente es molecular, sino llevando a más investigaciones se han dado cuenta que además tiene que ver con la genética. Si privaran de las sustancias, propiamente se identifica la progesterona, su derivado, la pregnenolona, que es la sustancia más protectora en el cerebro de las ratas hembra. Si privaran de esta sustancia, de igual manera, las células están preparadas para seguirla produciendo. En la actualidad es sobre este punto, sobre lo que se ha estado tratando de investigar, y precisamente estas hormonas, si estamos hablando de circunstancias hormonales, dirían, bueno, ¿qué tiene que ver con los esteroides? Las hormonas, la progesterona y la testosterona son esteroides. Entonces, si revisamos las guías, obviamente todos los estudios que están mencionados son estudios de fase 1, de fase 2, y uno pensaría que ya hasta ahí pararon las cosas. No, sí se han llevado a la clínica, y entonces han observado que lo que habíamos mencionado, ¿dónde podríamos actuar? Esto como que se tarda un poco. Si estamos hablando del daño primario, bueno, como que ya no tiene pila, ¿no? Entonces, si estamos hablando del daño primario, observamos que exactamente si tratamos de tomar acciones en la liberación del glutamato, pues estaríamos hablando de antagonistas de los NMDA. De estos tenemos sustancias cannabinoides y tenemos sulfato de magnesio. Si tuviéramos la oportunidad de hacer intervención terapéutica en el influjo de calcio, entonces utilizaríamos antagonistas de calcio. Pero si ya nos vamos más adelante y tratamos de hacer intervención con esteroides, tendríamos que irnos hasta la parte de la inflamación, y entonces aquí lo que utilizaríamos sería esteroides, propiamente corticoesteroides, que fueron los que se han estado utilizando durante muchos años y que después se vio que no funcionaban. Si hablamos específicamente de los esteroides, aminoesteroides o los esteroides sexuales, que es la progesterona, entonces tendríamos que pensar en que estos van a influir sobre los radicales libres, disminuyendo la producción de radicales libres y sobre todo disminuyendo la acción sobre una de las zonas más importantes, que es cuando se ligan a, cuando se realiza la producción de la peroxidación lipídica, y entonces bloquea esta peroxidación, impidiendo de alguna forma solamente en las áreas más locales que haya daño secundario. Desafortunadamente, todos los estudios que tenemos son muy pocos, son estudios realizados clínicos en hospitales prácticamente experimentales. No hay algún estudio que sea determinante. Las guías terapéuticas tampoco los han reconocido, y entonces seguimos teniendo que en la actualidad sí hay nuevamente la total negación hacia la utilización de los esteroides. Entonces, esto es solamente para recordar, los esteroides son sustancias endógenas derivadas del ciclo pentanoperidofenantreno, y su estructura básica pues es esta. El colesterol es precursor de todos los demás esteroides endógenos. Aquí tenemos cuál es la vía, vienen de colesterol, y precisamente, bueno, va antes de llegar a ser progesterona, va pregnenolona, e incluso de esto se deriva la androstenodiona y también la testosterona. Por alguna razón no hay posibilidad de que regrese de testosterona para que se convirtiera en pregnenolona. Entonces, en estos estudios de investigación con las ratas no se ha visto que se vea de utilidad el aplicar pregnenolona en las ratas machos.
al menos en los estudios en animales. Cuando estábamos hablando de los glucocorticoides en los años 70, se decía que para este punto, en los años 70, que fue muy difundido, se seguía utilizando. Sin embargo, ya para el 2004, el estudio CRASH, con 10.008 pacientes, observó que no demostraba ninguna utilidad. Incluso en este estudio se tuvo que cortar el estudio porque se estaba observando que había mayor mortalidad. Cuando llegaron al 50% de los pacientes que estaban contemplados, que eran 20.000, dijeron vamos a suspenderlo. Por lo tanto, el nivel de recomendación que se dio a la utilidad de los glucocorticoides fue el nivel de recomendación 1A, y dice no se recomiendan para mejorar o para reducir la presión intracraneal. En pacientes con trauma craneal moderado o severo, incluso altas dosis de metilprednisolona se asociaron a incremento en la mortalidad, y esta fue la razón por la que pararon. Las guías de 2007, que son las de Brown Trauma Foundation, definitivamente dicen no está considerado. Mesilato de trilazal también es un esteroide, es 21 aminoesteroide. También inhibe la peroxidación lipídica, y en un estudio con 1.120 pacientes observaron que en el trauma severo, que eran 85% de sus casos, y en el trauma moderado, que eran 15% de sus casos, cuando se utilizaba contra placebo durante 5 días, encontraron que a la evaluación a los 6 meses había no una diferencia significativa en el grupo en general, pero en un subgrupo, lo que habíamos comentado, en el grupo de mujeres con trauma craneal severo, que tenían hemorragia subaracnoidea, sí se podía sugerir que pudiera ser efectivo para reducir la mortalidad. Y ya para terminar, estamos hablando de progesterona. Finalmente, la progesterona reconstituye la barrera hematoencefálica, disminuye el edema citotóxico, disminuye la cascada inflamatoria, los radicales libres, y por lo tanto va a influir en la apoptosis y en la vía de regulación de las acuaporinas. Realmente es un tema difícil hablar de que se va a seguir desarrollando. Sí se han intentado incluso dar progesterona como tratamiento, no se ha visto utilidad porque definitivamente a las mujeres que tienen progesterona por alguna otra circunstancia, como climaterio, no es el mismo resultado. Entonces se tendrán que seguir las investigaciones más adelante para poder encontrar la utilidad correcta, pero de la sustancia correcta, que será la pregnenolona. Entonces esto lo veremos tal vez más adelante. Doctora Georgina, si existiera una pregunta para la doctora Georgina, con todo gusto. Si no es así, doctora, muchísimas gracias por su presentación, y damos por finalizado este simposio. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.